Para no retrasar más la sesión de hoy, bienvenidos todos a una nueva edición de la Huerta Merlina. En esta ocasión, como soy así de independiente, me voy a presentar yo solo porque no tengo a nadie que lo haga. Vamos a hablar de maestros, de maestrías, de maestros históricos en la corona española en los siglos finales del siglo XVI y sobre todo el siglo XVII y algunas circunstancias derivadas de el control sobre la enseñanza y un poco el equilibrio, un poco el enfrentamiento que siempre suele haber entre una ortodoxia de maestro mayor muy influyente como fue Luis Pacheco de Narváez con la evolución que se produce en cualquier actividad humana a lo largo de los siglos. Bueno, como siempre merece la pena en estas cosas que los asistentes tengan algo en lo que fijar la vista mientras hacen como que escuchan al ponente, vamos a poner un pequeño PowerPoint para que salgan cosillas. No se crean que voy a andar muy pendiente de las preguntas. Intentaré estar cambiando entre las pestañas, pero bueno, en todo caso, si alguien tiene algo que preguntar en un momento dado, dudas, cuestiones o plantear algo, como siempre, que levante la mano o ponga la pregunta en el chat y tiraremos. Así que nada, vamos a intentar no dormir a nadie y vamos a empezar un poco con la explicación de las maestrías, tenientes de maestro mayor y otras tantas cosas que están relacionadas. Lo primero, cuando hablamos de maestro mayor en la corona española, ¿qué es lo que estamos hablando? Maestro mayor es un título que establecen los reyes católicos en el año 1478, a través de una de las leyes que daban, y el título establecía que el maestro mayor, para que en todos nuestros reinos y señoríos pudiera examinar. De hecho, la frase que utilizan es: podéis examinar vos, no otro alguno, y seáis examinador mayor y maestro de las dichas armas. Desde el siglo XV, como decimos, el primer maestro mayor instituido fue Gómez Dorado, se llamó así, y el último maestro mayor del que queda constancia fue Faustino de Cea y Carrillo, que murió en 1848. Así que tenemos poco menos de 400 años de observancia de maestría mayor que va pasando de uno a otro. Normalmente a la muerte del anterior maestro mayor se convoca el examen, como veremos, y se hace un examen que en este caso es público y se elige el nuevo. El caso es que está regulado y hace mucho hincapié, si se fijan, en que se trata de un título que da la capacidad para examinar. Y esto no es poca cosa, porque quien examina, evidentemente, va a elegir de qué se examina, de qué circunstancias y de qué temas y de qué armas se examina. El título tenía algunas excepciones. Prohibía enseñar esgrima a moro, negro, judío o esclavo y facultaba a cerrar la escuela a quien imparta clases de esgrima sin haber pasado por el preceptivo examen. Esto es algo que en siglos posteriores, como veremos, se hace sin demasiado embarazo. Si alguien estaba haciendo clases y se sabía que no se había examinado, pues el maestro mayor o el teniente que delegase en cada ciudad llegaba allí, recogía las armas, que en aquella época las armas negras para la práctica de la esgrima en sala las ostentaba y las prestaba el maestro mayor, disculpen, el maestro de la escuela que fuera, y dejaba a la persona que fuera o las personas que fueran sin posibilidad sin sitio para dar clase y sin posibilidad, sin medios para dar clase. Algunas características del título. Para obtención del título, primero, el examen era público. Se hacía en presencia de las autoridades
y era un evento social de cierta importancia, por lo que sabemos porque se han conservado cartas de examen, tanto de maestro como de maestro mayor, se montaban una especie de tablados, una especie de como de, pues eso, sí, de tablados de madera en las plazas del pueblo, asistían las autoridades civiles y eclesiásticas, dependiendo también del tipo de maestría que se examinara. Y los candidatos debían ofrecer una muestra de sus habilidades y su conocimiento. Aquí hay una cosa que incluso nosotros, a día de hoy, la hemos trasladado y la hacemos igual. Los exámenes que nosotros hacemos en la escuela, los que han hecho lo que habéis hecho vosotros o los que se harán en un futuro, son primero públicos, porque es necesario que se muestre la persona que está haciendo ese examen, que lo que domina, lo domina a vista de todo el mundo. Y, como digo, tienen una cierta importancia social, porque tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas se presentaban. Hay un texto que no hace mucho pusieron en la página de Facebook de la EA, en el que se habla de cómo fue esto no es exactamente la transcripción del examen, pero es narrado por uno de los asistentes del examen que realizó Miguel Pérez de Mendoza y Quijada, que es un maestro de esgrima, fue maestro de esgrima de los pajes y del príncipe Baltasar Carlos, que luego al hombre se le murió y se quedó sin trabajo, y su examen fue el 7 de marzo de 1646. Luego lo comento, pero un par de cosas también importantes desde aquí. El título no solamente era, como hemos visto antes, una capacitación para examinar, sino que llevaba una serie de responsabilidades docentes. O sea, quien fuera maestro mayor daba clases a la familia real, en este caso al rey, o si se trataba, que luego posteriormente se instituyó la figura de maestro de pajes. Y el maestro de pajes lo que daba era clases a el resto de la familia real, a los infantes y a los príncipes. Y como decía al principio, el hecho de tener control, o sea, el hecho de ser quien examinaba, era el que daba el control de qué se iba a examinar, de qué era lo que a él le interesaba, de qué forma podía mantener una cierta... voy a utilizar el término certificación, aunque esto es una cosa que es muy presentista, de modo que ya me disculparán, pero es un poco eso, una homogenización de que el conocimiento o la habilidad esgrimística o las circunstancias de la esgrima que se están enseñando en todos los reinos y señoríos de la corona española, también es importante hablar de que no estamos hablando solamente de España en cuanto tal península ibérica, sino todo lo que era la corona española, siglos XVI y siglos XVII, incluso desde los reyes católicos anteriormente, las Indias, etcétera, etcétera. Bueno, lo que comentaba antes, el examen de Pérez de Mendoza, que está narrado y que dice que trátase de dar al príncipe, maestro de armas, y ha venido a oponerse un soriano grandemente diestro, y sacó unas conclusiones, salió a defender, un soriano diestro y sacó unas conclusiones en razón de destreza fundada en matemática, y salió a defender todo lo que en ellas decía con razones y con la espada. Fue este acto en el retiro, asistiendo su majestad, hilo lucido de la corte y grande vulgacho. Estaba hecho un teatro alto para que todos lo gozasen. Entraron al tablado solo los que habían de disputar con el soriano. Él quiso primero dar razones de cada cosa y, como no se oía con la multitud de gente, empezaron a vocear que jugasen con las espadas negras. Tomó la primera un maestro de aquí, muy diestro y grande apaleador, quiso espantar con algunos palos al sustentante para atemorizarle con esto. El sustentante es Pérez de Mendoza, que no era lerdo, viéndole arrojar más de lo que le pedía la cortesía de los que le miraban, le dio una estocada una vez y a otra ida y venida 2 palos tan bien asentados, que al segundo saltó la espada por 2 partes, con que tuvo un solemne vitor del vulgacho.
Luego jugaron con él otros 7 u 8 de los más diestros de Madrid con grande cortesía, y le apuntaron algunas heridas y él les apuntó más. Y con tanto desenfado y gala que otras 3 veces tuvo el mismo aplauso que la primera. Entiéndese que se le dará el oficio, es hombre honrado y demás parte de los que usan el oficio de maestros de armas. Aquí hay varias cosas interesantes en el texto. Lo primero, lo que hemos comentado. Examen público. Segundo, no solamente un examen público en el que se trata de demostrar lo que se sabe por la parte teórica y por la parte práctica, más por la parte práctica. ¿Por qué? Porque también es un espectáculo. Perdón. La gente que va a ver estas circunstancias no solamente lo hace interesada por temas de esgrima, sino porque jugar las espadas, jugar las armas, era algo que se hacía con total naturalidad. De hecho, a finales del 16 y principios del 17 se produce una explosión en España del uso de las espadas y de la afición a las espadas y la esgrima por parte del pueblo. Lo segundo, la parte de la teoría es lo que menos le importaba a la gente. Al vulgacho, al vulgo, lo que querían era ver a los esgrimistas con las espadas, pues dándose palos. Y tercero, y no menos importante, habla tanto de que le asienta unos buenos palos como que juegan con él las armas con gran cortesía. O sea, tenemos las dos circunstancias. La de que sale el maestro local, un gran apaleador, a darle unos golpes fuertes para asustarle, y Pérez de Mendoza, como buen diestro, con la sangre fría que tendría, los para y le devuelve de tal manera que rompe la espada. O sea, el golpe que tendría que dar sería bueno. Y luego continúan la acción con gran cortesía, con acciones en las que se apuntan tocados, etc. Esto ya lo hemos visto cuando hacemos las clases de esgrima en contexto histórico, cómo, por una parte, los palos y por otra parte, el apuntar los tocados, entraban en juego los dos. Y había tanto uno como otro. Muy bien. La ortodoxia pachequista. Una vez establecido qué es el maestro mayor y cuál es su figura, pues vamos a hablar del maestro mayor que definirá la esgrima española por antonomasia desde que accede al cargo en 1625. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Pacheco de Narváez. Luis Pacheco de Narváez era un militar, había sido sargento mayor en el ejército y desempeñó su labor en las Islas Canarias. Fue allí joven, no recuerdo el dato exactamente a mano, pero fue para allá, como digo, joven, y su desempeño debió ser bastante notable. Debió ser una persona con una hoja de servicios brillante. En 1595 creo que es, el inglés Francis Drake, que era corsario de la corona, asalta las Islas Canarias y, gracias a la intervención del ejército que estaba allí estacionado, tuvo que retirarse sin posibilidad de hacer saco ni llevarse nada. Es casi total seguridad que Luis Pacheco de Narváez tuvo que participar en esta acción o en otras acciones similares. El hecho de que alcanzase el título de sargento mayor implicó, como digo, que tuvo una larga y fructífera carrera, porque el título de maestro mayor era lo que hoy en día es teniente coronel aproximadamente. O sea, un rango alto en el ejército. Pacheco de Narváez, él mismo lo dice en el Grandeces de la Espada, en el primer manual grande que él saca, aunque Pacheco de Narváez publicará una veintena, una treintena de tratados, una actividad que yo diría que es furiosa a lo largo de toda su vida. El último de ellos, el Nueva Ciencia, se publica posteriormente, ya que Pacheco fallece antes de que se pueda publicar. Y en el primero de ellos, en el Grandeces de la Espada, él habla de que había tenido desde joven una inclinación hacia el ejercicio de las armas.
Él debe leer el manual, el libro de Jerónimo Sánchez de Carranza, del que hablaremos después, siendo joven. Y el manual de Jerónimo Sánchez de Carranza debió producir un impacto importante en la sociedad y en los ejércitos, en los aficionados a la esgrima de finales del 16. Se vende un montón, se lee un montón, se discute un montón y el propio Pacheco hace una referencia acerca del estruendo que ha realizado el manual de Carranza cuando se publica. Él debe avanzar en la teoría de la verdadera destreza, en la práctica de la verdadera destreza, viaja numerosas veces desde Canarias hasta la península para intentar dar buen puerto a sus deseos de convertirse en maestro mayor de las armas, una vez terminada su carrera militar. Viaja varias veces, no solamente para ver cómo puede dar provecho a su posición de maestro mayor, sino también para que su método se conozca, para el método que él ha perfeccionado se conozca. Y para esto utiliza un libro que lo habremos comentado alguna vez, que se llama Las 100 conclusiones. Las 100 conclusiones es un manual muy breve en el que Pacheco pone en 100 elementos, en 100 párrafos distintos, cuáles son las bases del método pachequista. Y las 100 conclusiones tienen una particularidad, que es que no es un manual de esgrima. Puede parecer que es un manual de esgrima, pero no lo es. No porque hable de esgrima. Ahí lo único que hace es poner las bases de lo que después desarrollará. Pero las 100 conclusiones lo que es un pequeño informe que él escribe, principalmente encaminado al Consejo de Castilla, para que se le tenga en cuenta y se tenga en cuenta que este método de esgrima es muy bueno, que es muy avanzado, que no tiene nada que ver con lo que practica el vulgo y que debe implantarse en la corona española, cosa que al final acaba pasando a través de que Pacheco de Narváez sea instituido maestro mayor en 1625. Una vez que Pacheco se convierte en maestro mayor, hace dos cosas que son bastante definitorias de lo que veníamos hablando antes acerca del control de la enseñanza. Lo primero es que publica el modo fácil y nuevo de examinarse los maestros de esgrima en la verdadera destreza de las armas y entender sus 100 conclusiones, que es el nombre del manual breve, muy conciso, casi como una cartilla en forma de diálogo que supongo que la mayoría de los que me están oyendo sabrán a lo que me estoy refiriendo, lo habrán visto o habrán oído de él. El modo fácil nuevo este sí que es un manual de esgrima, porque aquí sí que está contenida la teoría que luego expande mucho más en el resto de sus libros y está encaminada a que los maestros la lean, la estudien y, la segunda parte, que es lo interesante, se vuelvan a examinar. Cuando Pacheco se convierte en maestro mayor, obliga a todo el mundo a que se vuelva a examinar. Esto lo hace por orden notarial efectivamente, en enero de 1625. Esto es algo que está recogido, que tenemos el protocolo del notario que se llama Gabriel Díaz Merino y dice: en Villa de Madrid, 8 días del mes de enero de 1625, el señor don Luis Pacheco de Narváez, maestro del rey nuestro señor, en la filosofía y destreza de las armas y maestro mayor, como veíamos antes, de todos sus reinos y señoríos, a cuyo cargo está el examen y corrección de los maestros de esta facultad, en virtud de la cédula y título que tiene firmado de su real mano, dijo que, atento en esta corte y dentro de las 5 leguas de su jurisdicción, hay muchos maestros que pretenden serlo sin su título, que lo usan y ejercen en virtud de la dicha real cédula mandada, y mandó que se les notifique a todos que no usen de dichos oficios, ni tengan armas en sus casas, ni en otra parte.
y que dentro del segundo día de la notificación exhiban sus títulos y parezcan con apercibimiento de que serán castigados con todo rigor. Y lo firmó Luis Pacheco de Narváez, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo que les está diciendo a todo el mundo es: enseñadme los títulos de maestro. Si los títulos de maestro no los he emitido yo, no los he firmado yo, no me valen para nada. Entonces, o os examináis a todos o se acabó. No podéis, como decíamos antes, el maestro mayor tenía la capacidad de cerrar una escuela, de cerrarte, de dejar de evitar que pudieras dar esgrima. Esto a Pacheco de Narváez le causó bastantes disgustos, porque aunque hubo una serie de maestros en los que hicieron un escrito diciendo lo bueno que era la conveniencia de que esta nueva destreza se expandiera, se conociera y se examinara, también hay un grupo de maestros que le puso un pleito porque consideraban que no tenían que volver a examinarse. La denunciaron, le demandaron y Pacheco tuvo que gastarse sus buenos dineros, como tanto antes como ahora sucede, para poder sacar adelante su voluntad. Al final lo consiguió, aunque dicho proceso fue para Pacheco de Narváez a un alto costo económico. Un alto costo económico que tendría toda su vida, porque Pacheco, si alguna vez tuvo dinero, desde luego cuando murió no nadaba en la abundancia, ni muchísimo menos. Era más bien pobre. ¿Y por qué? Muy probablemente porque publicar, que es lo que hizo durante toda su vida en aquella época, no era absolutamente barato. Al contrario, era bastante caro. Esta homogeneización pachequista no funcionó igual de bien. Y veremos ahora también lo que sucedió con los carrancistas. De todas maneras, hay una cosa que sí que es importante detallar, que es que la influencia que hace Pacheco de Narváez en la esgrima de la corona española es gigantesca. El impacto que causa su teoría durante 150, 200 años es colosal. A Pacheco de Narváez, nosotros cuando hablamos de siglo de oro, siempre ponemos como ejemplo a Lope de Vega, ponemos como ejemplo a Quevedo, todos ellos, yo que sé, Velázquez, extraordinarios artistas. Pacheco de Narváez está al nivel de ellos en otra disciplina, pero lo que hace Pacheco es extraordinario, el impacto que causa es extraordinario. Y esto se nota tanto para bien como para mal durante todos los años en los que él esté de maestro mayor, incluso posteriormente, cuando muere, y continúa, porque el pachequismo, los pachequistas siguen estudiando, practicando y discutiendo en su nombre. Incluso nosotros ahora seguimos trabajando bajo la teoría de Luis Pacheco de Narváez, evidentemente evolucionada, llevada a nuestro día de hoy, con nuestras herramientas y con nuestras protecciones. Pero estamos hablando de que en 1670, como veremos luego, incluso en 1702 o 705, cuando Rada publica sus 3 volúmenes de su obra enciclopédica, todos ellos juran por Pacheco de Narváez y besan el suelo por donde pisa. O sea, ninguno de ellos, incluso cuando le corrigen, que le corregirán, ninguno de ellos reniega de Luis Pacheco de Narváez. Renegaban otros, que ya veremos. Por ejemplo, Luis Méndez de Carmona, que era carrancista, renegaba de él, le ataca, le pone no pleitos, pero le escribe libros, etcétera. Pero la gente que había estudiado por aquel entonces seguía su figura y su enseñanza a rajatabla. Ettenhart, por ejemplo, que publica el compendio en 1675, él no había conocido a Luis Pacheco de Narváez. Cuando Ettenhart nace, Pacheco ya está muerto. Sin embargo, él lo que estudia, lo que lee y lo que practica es verdadera destreza bajo la ortodoxia pachequista.
y de esto se encargarán los sucesivos maestros mayores que a la muerte de Pacheco de Narváez continuarán su trabajo. O sea, no es en plan de vamos a entrar un maestro mayor y cuando él se muere ya no vale, lo dejamos y cogemos a otro. No, continuamos con él. ¿Por qué? Porque lo que él ha hecho, lo que él hace es extraordinario. Esto se evoluciona, o sea, desde lo que había antes, porque antes de Pacheco de Narváez, ¿qué se estudiaba? Esto no sé si alguno se lo ha planteado alguna vez. Antes de que llegara Pacheco de Narváez, ¿qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que pues había lo que en algunos casos se denomina la destreza de nuestros abuelos? Hay un manual que es el Godiño, que es un manual que está escrito en portugués, español, en portuñol, que habla de un método que se puede denominar, aunque de una manera yo creo que también incorrecta, destreza vulgar. Luego hablamos un poco también de la destreza vulgar con respecto a la verdadera destreza, aunque de esto ya sabemos todos. Antes de que Pacheco cambiara, había un método de esgrima, hay varios manuales, el Pons, el Román, que se han perdido, que no tenemos, pero sí que hay acciones que sabemos que se estudiaban y que se practicaban. Por ejemplo, el término atajo es algo que era una palabra que ya se usaba. Atajar, por ejemplo, era un símbolo de cerrar, era un sinónimo de cerrar. Hay textos de la época en la que están hablando que con unas cadenas o con unas cuerdas atajaban las calles para que no pasaran los caballos ni los carros. Estamos hablando de un término semejante para cerrar. ¿Cerrar con qué? Con la espada, cerrar el paso. Tajos y reveses también eran términos que se utilizaban previamente. Y uñas arriba y uñas abajo eran términos que también se utilizaban. O sea, las posiciones de la mano con las uñas era algo que venía anteriormente de Pacheco de Narváez. Bien. La distinción de la verdadera destreza con la destreza vulgar, que es lo que hace también Pacheco de Narváez cuando coge el título de maestro mayor. Esto es algo que, bueno, pues también lo conocemos, que a raíz de lo que comentaba antes, de la explosión de la espada y de la esgrima, la fabricación de las espadas, que durante la Edad Media, Renacimiento, era algo muy costoso. La espada no la podían tener más que personas que se dedicasen a eso o que tuvieran dinero. Sin embargo, según va avanzando el siglo XVI, las técnicas de fabricación de las espadas se van abaratando, de forma que el precio de las espadas baja. No baja hasta que sea tirado, pero evidentemente, como en tantos casos, hay distintas calidades de espadas. Hay espadas que son mejores, las que hace un par de semanas nos enseñaba el maestro Margené, por ejemplo, las roperas caladas maravillosísimas que son obra de arte y que eso no es para esgrimir, hasta espadas que simplemente eran pues unas hojas muy, muy, muy sencillas para poder hacer esgrima y poco más. Y se populariza el esgrima un montón. Se populariza el esgrima tanto que en un censo que se hace en un pueblo de La Mancha, se obtiene que las casas tienen al menos tantas armas como habitantes hay. No tengo el número aquí a mano exacto, pero calculemos que si un pueblo tiene 6.000 habitantes, pues se hace un censo en el que hay 6.000 y pico, 7.000 armas. O sea, las armas eran algo, las espadas eran algo que se tenían, no solo una, sino incluso dos en cada casa. Entonces, claro, con la popularización de las espadas en el siglo XVI, lo que se hace es una popularización o un incremento del número de gente que enseñaba esa esgrima. ¿Y esa esgrima cómo se enseñaba? Pues se enseñaba por gente que se dedicaba al oficio de las armas, reglado, como veíamos, desde
una certificación realizada por el maestro mayor, o gente que simplemente cogía como forma de ganarse la vida y se ponía a enseñar esgrima debajo de 4 palos y una manta para protegerse del sol, o que se dedicaba a otras cosas y que en su tiempo libre hacía esgrima como forma de entretenimiento. Esto, evidentemente, los maestros mayores eran algo que no podían permitir. Y esto es una de las cosas por las que hace Pacheco de Narváez los ataques tan furibundos hacia los vulgares que no tienen una forma de hacer la esgrima que sea correcta, que no saben, que no tienen un método correcto, que atacan sin orden, sin sentido, etcétera, etcétera. No como mi esgrima, que es buena, tiene un método, es una ciencia que te la demuestro, etcétera, etcétera. Cosa que también es cierto. Muy bien, vamos a hablar brevemente de los carrancistas y los pachequistas. Perdón un momento, ¿se está cambiando la diapositiva? Sí. Vale, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Vale, entonces, muy brevemente, Jerónimo Sánchez de Carranza es verdaderamente el padre de la verdadera destreza. Jerónimo Sánchez de Carranza fue un noble, abogado y militar, que nació y vivió durante mucho tiempo en Sanlúcar de Barrameda y en Sevilla. Esta la primera huerta merlina que hicimos, que invitamos a Chema Hermoso y al maestro Juan Guilmaín, que ellos saben de este personaje mucho más que yo, ya hablamos un poquitillo de él. Jerónimo Sánchez de Carranza es un noble imbuido de del espíritu y de las ideas humanistas de finales del Renacimiento y principios del Barroco, que escribe un libro, escribe el manual de... ¿cómo se llamaba? Me caché la mar. De la filosofía de las armas y su destreza y agresión y defensa cristiana, en el cual, bueno, ese manual, él habla de muchas cosas. También es otra cosa importante, igual que decía antes, que las 100 conclusiones no se trata de un manual de esgrima. La filosofía de las armas, su defensa y agresión y defensión cristiana, no es tampoco un manual de esgrima tal y como lo entendemos nosotros. Es un manual, es un libro en el que se está hablando, como digo, de muchas cosas a través de un diálogo, pero se está poniendo encima de la mesa una forma de entender y de practicar la verdadera destreza de las armas. La verdadera destreza de las armas que pertenece a los nobles, que pertenece a los militares, al estamento social que lleva las armas, no al pueblo. ¿Vale? Como dijimos en su momento, este manual, este libro, La filosofía de las armas de Carranza, tuvo que causar una gran impresión. El propio Luis Pacheco de Narváez lo dice en uno de sus manuales, que dice: apenas puse los pies en los umbrales de la vida y las potencias fueron aliviadas de las prisiones de la puericia, cuando hirió en mis oídos el gran estrépito y general asombro que había causado el libro de Carranza. Entonces, Jerónimo Sánchez de Carranza es el padre, el creador de la verdadera destreza. Hay algunos elementos que luego Pacheco de Narváez evoluciona que ya están ahí, pero es algo inicial, es un germen. Y Luis Pacheco de Narváez verdaderamente lo que hace es impulsarlo y es el arquitecto de la verdadera destreza. Es el que va a dedicar toda su vida a estudiar, a escribir, a practicar, a demostrar, a enseñar y a defender la verdadera destreza. Si Jerónimo Sánchez de Carranza realiza un descubrimiento revolucionario en las bases que pone de la verdadera destreza, el trabajo perfeccionador que hace Luis Pacheco de Narváez es extraordinario. ¿Esto produce qué? Produce dos escuelas de esgrima. Al sur de la península, centrado sobre todo en Sevilla, Sanlúcar, Andalucía, sobre todo, es los que continúan siguiendo las enseñanzas de Carranza, mientras que en el resto
es Pacheco de Narváez el que, como hemos visto antes, establece su método, lo pone, lo potencia y lo controla. Entonces, vamos a hacer una breve cronología del carrancismo, porque esto es importante también de entender. Y hay que partir de dos cosas antes de ponernos a hablar un poquitillo de las épocas. Hay que entender dos cosas y hay que tenerlas presentes para no confundirnos. Lo primero, Carranza y Pacheco no se conocen, no llegan a conocerse en la vida con casi total seguridad. Cuando Pacheco vuelve de Canarias, Carranza ya ha viajado a Honduras para convertirse en gobernador militar ahí. Entonces, no fue uno discípulo del otro, ni muy probablemente coincidieran ni hablarían, no tenemos constancia de que hubiera ningún tipo de correspondencia entre ellos, etcétera, etcétera. Y entre lo que es el principio del carrancismo y la parte fuerte del pachequismo, pues hay una época pues como de 50 años aproximadamente. Y por eso digo que no es que se estén solapando en todo momento. Tenemos una época inicial, 1569, 1590, en el que Carranza y el grupo cercano, de lo que comentaba antes, del grupo humanista de Sevilla, de los de, por ejemplo, la Huerta Merlina, que es el nombre que tiene este espacio, viene precisamente de cómo se llamaba la tertulia que Carranza tenía en Sanlúcar de Barrameda. Entonces, en aquella primera época lo que tenemos es un pequeño grupo inicial que conoce a Carranza directamente y participa en la gestación de su libro. Luego después, a partir de 1590, como digo, Carranza marcha a Honduras y los que se quedan en Sevilla, Pedro de Mesa, Manuel Rodríguez, etcétera, lo que hacen es continuar su labor, continuar sus enseñanzas. Además de la influencia que tuvo Carranza en la parte esgrimística, la tuvo en la literatura, en Cervantes, etc. Está ya claro que desde esta época ya existe una identidad carrancista, que incluso es promovida por el propio Cabildo sevillano. El propio Cabildo de Sevilla defiende esa identidad carrancista, independiente del pachequismo. ¿Vale? Luego después, hacia 1615, llegaríamos a lo que podría ser la tercera generación, ¿vale? Que se inicia con Francisco Sánchez, que es el maestro de Luis Pérez de Carmona, que es quien tendrá, este último, los enfrentamientos con Luis Pacheco de Narváez. Entonces, este es el periodo clave, porque en 1625, como hemos visto, llega el nombramiento de maestro mayor y la publicación del modo fácil y nuevo. Entonces, aquí es cuando se produce el conflicto con los títulos y las cartas de examen por los maestros y la imposición del método. Y aquí comienza el conflicto entre Pérez de Carmona, un poquito antes, sobre 1622, y Pacheco de Narváez. Conflicto inicial que continúa hasta 1640. Entonces, Pacheco de Narváez escribe en 1665 un libro, Engaño y Desengaño, atacando a Luis Pérez de Mendoza, a Méndez de Carmona, y Méndez de Carmona escribe dos libros, uno de ellos, a ver, lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo encuentro, sí, Avisos importantes para el diestro en la esgrima, que ese fue publicado en 1639 o 1640, donde ataca a Pacheco y defiende ardorosamente a Carranza. Anteriormente, este libro nosotros sí que lo tenemos, pero anteriormente había un primer volumen por el mismo autor que está desaparecido, en el que acusa a Pacheco, lo conocemos por referencia solamente, en el que acusa a Pacheco para ser apropiado del método de Carranza. O sea, de hecho, él llega a decir algo así parecido a: pregunto yo si lo que trata en su libro Grandezas de la Espada es doctrina suya o de Carranza. O sea, esto que estás explicando, ¿lo has hecho tú? ¿O se lo has copiado a Carranza, que es el más grande, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el problema que existe con esto es que
Méndez de Carmona defiende la invención de la verdadera destreza y la figura de Carranza y critica que Pacheco la explique. Mientras que Pacheco le contraduce y defiende sus avances en el método. El problema con todo esto es que no es una relación de igualdad. O sea, toda esta crítica y esta contracrítica es Pacheco de Narváez el que tenía las de ganar, porque era el maestro mayor y Méndez de Carmona no lo era. Entonces, ahí hay poco que rascar. Al final, Méndez de Carmona, evidentemente, fallece. Muy probablemente tampoco sería un maestro muy influyente, muy habilidoso. Existe una cosa aquí, voy a hacer una pequeña digresión además, porque esta es una teoría que hemos comentado en otras ocasiones, que es cuando existe un maestro que es muy hábil con la espada, es difícil atacarle. Y esto lo veremos ahora con Francisco de Añasco. Francisco de Añasco, que es discípulo de Méndez de Carmona. Y Francisco de Añasco muy seguramente sería mucho mejor esgrimidor que Méndez de Carmona. No solamente por el respeto que se le tenía, sino que por el propio Pacheco, como lo vemos luego, le ofrece el título de maestro sin, o sea, la carta de examen sin examinarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes a alguien que está así haciendo una serie defendiendo una serie de cuestiones, pero no es muy bueno y tienes al maestro mayor, y no solamente al maestro mayor, sino tienes a Luis Pacheco de Narváez replicándote, tienes las de perder. Hay dificultad de que tu posición llegue a buen puerto. Bueno, como decía, después de esto, el alumno de Carmona, que es Francisco Añasco, junto con su primera generación de discípulos, ¿vale? Esto pasa a partir de 1640 y, como decía antes, Luis Pacheco de Narváez, Francisco de Añasco tenía que ser muy, muy bueno. Hay numerosos testimonios acerca de su habilidad. Existe uno de sus alumnos le hizo a su fallecimiento un panegírico en el que hablaba de que no había daga, como la de Francisco de Añasco. Cuentan unas cuantas anécdotas que creo que ya hemos dicho en algunas ocasiones, pero que no está de más volver a traer, como que en una ocasión vino un valentón que le dijo que quería que le explicara cómo podía combatir con dos esgrimidos a la vez, y Añasco le dijo que eso era imposible, que no se podía esgrimir con dos personas a la vez siendo uno, y el otro le dijo que él no lo creía, y Añasco le dijo, muy bien, pues ven aquí, vamos a tirar tú y yo, y a un chiquillo que había por ahí le dijo, dice, mira, coge un puñado de garbanzos y se los vas tirando a este señor, ¿vale? Entonces se pusieron a esgrimir y el muchacho le tiraba los garbanzos y claro, cuando le llegaban, pues el otro se distraía y Añasco pues le daba las suyas y las de un bombero. Y le dice, si no eres capaz de mantener la atención cuando hay un chico que te está tirando garbanzos, ¿cómo pretendes esgrimir con dos personas a la vez? Bueno, hay diversos testimonios, como digo, de estas cosas. De hecho, tenía que ser tal la calidad esgrimística de Añasco que Pacheco le ofrece la carta de examen. O sea, le dice que no hace falta que se examine, que simplemente que él si quiere se la da. Y hay una respuesta, lo que se sabe, que es que estimaba mucho la merced que le hacía, pero que no era de su punto tener títulos sin examinarse en la facultad que ejercía. Y que si no se le ofreciera ocasión en que viniendo a Sevilla lo pudiera hacer, u otro cualquiera que gustase de ver lo que ejecutaba y sabía, no quería más título que el de su autor, Jerónimo Sánchez de Carranza. Y esta posesión había estado en esta ciudad, esta doctrina, desde tiempos inmemoriales. ¿Vale? Entonces, parece ser que esta escuela carrancista continúa incluso con Pacheco de Narváez. ¿Por qué? Porque lo que tienes es un maestro que es muy bueno, que es muy hábil y que es capaz de defender con la espada lo que predica. Hay una cosa que también me gustaría comentar, que no lo he dicho al principio y que creo que también merece la pena decirlo, que es pachequismo y carrancismo son dos escuelas diferenciadas, pero porque siguen a distintos autores.
¿Esto qué significa? Que muy probablemente en la práctica la forma de esgrimir no podía ser muy distinta. Esto es como si nos juntamos nosotros con otras personas que dicen que hacen, yo qué sé, tibol o no sé. ¿Y al final qué? Pues al final coges la espada y esgrimes. Y puedes tener unos dejes o tienes unas formas de tirar por la forma en que has aprendido en la sala, pero al final es esgrima. Y las dos, viniendo las dos de una corriente común, en la práctica no podía ser muy distinta. Aparte que evidentemente las tesis de Carranza son inicialmente recogidas y admiradas por Pacheco, aunque luego posteriormente, en los últimos manuales, desde el engaño y desengaño hasta el Nueva Ciencia, el propio Pacheco, no voy a decir que acabe renegando de Carranza, pero sí que acaba criticándole. En el Nueva Ciencia dice que habla de que intentando navegar el proceloso mal de la esgrima, encontraron sus enseñanzas creyendo que eran buenas y como muchas veces, lo voy a leer de hecho porque es bastante interesante, dice que creyeron conseguirlo en el libro de nuestro autor Jerónimo de Carranza y como muchas veces suelen ser las cosas más esperadas que cumplidas, así como alguna ha sido más cumplida que esperada, hallaron el frágil y fugitivo alivio de sus esperanzas, viendo que sin los antiguos preceptos estaba conocido el daño y manifiesto de error, en los del nuevo les venía incierto y dudoso el remedio. O sea, Pacheco lo que está diciendo es, cogíamos el libro de Carranza creyendo que esto iba a servirnos para navegar la dificultad de la esgrima y en el fondo, pues es que tampoco es tan bueno, tampoco sirve de nada, sirve de tanto, ¿no? Que esto es una cosa que el propio Méndez de Carmona le había criticado mucho a Pacheco. Bien, de acuerdo, una vez que fallece Pacheco, hay un periodo en el cual ambas escuelas coexisten. Desde hasta 1665, aproximadamente 1665-1670, como veremos luego cuando se produce el enfrentamiento con Caro de Montenegro, las dos escuelas se mantienen, hablan, se juntan e incluso hay una ocasión en la que sabemos que unos de los alumnos de Pacheco, exactamente no sé cómo era el nombre, pero básicamente lo que hacen es se juntan junto con los carrancistas y están un día o están 2 días esgrimiendo de muy buenas maneras, alabándose uno, alabándose otro, e incluso le regalan a Francisco de Añasco una espada muy rica para honrarle. O sea, esto es algo que nosotros, esto es lo que cuando hacemos el desafío carrancista pachequista en Sevilla, en los Reales Alcázares, es un poco lo que intentamos conmemorar, ¿no? El hecho de que ambas escuelas se junten para conseguir, para practicar una buena esgrima. Bien, luego posteriormente, ¿qué es lo que sucede? En 1665, antes o después, como decía, esto va a acabar chocando y hay un conflicto entre el que era el teniente de maestro mayor en aquel momento, Francisco de Rojas, que hace que acabe con la expulsión de los carrancistas de donde tenían la escuela, en los Reales Alcázares, y se les cierra la escuela. Y ya finalmente hacia 1680 y pico, casi 1685-1690, ya hay un declive. Ya por aquel entonces, la identificación de lo que se denominan las escuelas carrancistas en aquella época está más cerca de la figura de Añasco que de Carranza, y con el cierre de la escuela y en la desbandada de los maestros, ya eso es dar la sentencia de muerte a la escuela. O sea, en el momento en el que eso se cierra, ya no hay forma de poder dar las clases, se acaba la tradición carrancista
en Sevilla y desaparece. Y desaparece de tal manera que, como veremos luego, incluso se llegan a identificar escuelas vulgares con carrancistas, con añasquistas, lo cual tiene bastante guasa. Bien. El control de la evolución o, como decía al principio, la salsa rosa de la esgrima, que un poco al final todo esto está entrelazado el uno con el otro. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? ¿Alguien está despierto todavía? ¿Ya os habéis dormido todos? Vale. Vale. ¿Ve una pregunta, Jaime? ¿No? Me he equivocado. No volverá a pasar. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Examinarse de maestro costaba sus buenos cuartos, ¿no? No recuerdo ahora si eran 2 o 3 doblas castellanas. Y no sé eso si es mucha cantidad o no, eso no lo sé, pero digo, a lo mejor con eso tenía que ver el que los maestros dijeran que ellos ya se habían examinado, que no tenían que pagar más, porque eso se lo llevaría Luis Pacheco, el maestro mayor, ¿no? Hombre, desde luego tenía algo que ver. Y desde luego tenía algo que ver el tema de recertificación de los exámenes, el hecho de que Pacheco dijera a todo el mundo vuelve a pasar otra vez por tribunales, porque cada examen que se hacía era una parte la que se llevaba el maestro mayor. Y el maestro mayor sí que tenía, creo que sí que tenía algo de sueldo asignado, no así el maestro de pajes, pero bueno, era un dinero que nunca estaba mal. Y claro, si la gente ya en su momento se había examinado y había pagado, volver a hacerlo otra vez, seguramente no querrían hacerlo. Resultaría algo que no querrían hacer. Claro, claro. Pero lo que no sé es, claro, si las tres doblas sería una cantidad muy importante o... No lo sé exactamente, pero creo que quién puede saberlo, así que ya te diré. Probablemente no sería barato, ¿eh? Pero hay una cosa que sí que se me ha olvidado decir al principio, por cierto, y que también me gustaría comentar aquí, que era que los exámenes de maestros no eran nada raros. O sea, los exámenes de maestros se hacían con total naturalidad. O sea, no es que hubiera ahí el gran maestro en la montaña y solamente estaba él. Y no, incluso el maestro mayor, no. Los maestros se examinaban y daban clase o no, sin más. ¿Vale? Ah, vale, vale. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Que ahora vienen las acusaciones y meter dedo en el ojo al prójimo, que eso es tan mono. Vale, vamos a continuar entonces. Control y evolución de esgrima. Ahí voy a traer a la palestra dos cuestiones distintas para ver cómo de dos formas distintas se produce este control sobre la esgrima homogénea, sobre lo que a mí me gusta. Creo que no es una expresión mía, muy probablemente, pero a mí me gusta mucho el título de ortodoxia pachequista, junto con todo lo demás. O sea, cuando hablamos de ortodoxia, es eso, la gente que estudia y que sigue a Luis Pacheco de Narváez. De nuevo, con mayor o menor crítica, porque hay autores que le van a corregir. Ettenhard, cuando publica su compendio, como veremos luego, hace determinadas correcciones desde su punto de vista necesarias. Y el propio Francisco Lórez de Rada, a principios del siglo XVIII, cuando publica sus volúmenes, también habla y dice, don Luis habló de que teníamos tantos medios, por ejemplo, el famoso caso de los medios proporcionados. El Luis Pacheco de Narváez decía que tenía 9 y él introduce 2 más hasta 11, ¿vale? Pero no lo dice diciendo, Luis Pacheco no tenía ni idea y no se trataba, esto era un impostor y no. Desde el respeto más absoluto, lo que hacen es mejorar un trabajo que ya se sabía que era muy valioso.
De hecho, incluso se le ponía, cuando hablan de Pacheco de Narváez, a veces le llaman por el nombre en los manuales y hay veces que dicen el autor, pero no dicen el autor, dicen el autor con A mayúscula, o sea, como si estuvieran hablando de Dios nuestro Señor. Por eso digo que hay que tener muy presente el impacto que Pacheco de Narváez produjo en la esgrima de la corona española en estos tiempos. Muy bien, entonces, lo primero, lo que fue la clausura de la Escuela Carrancista de Sevilla. Este es un tema bastante interesante. ¿Qué es lo que sucede? Hacia 1665, 1600, sí, sobre 1665, 1670, la Escuela Carrancista de Sevilla está establecida en los Reales Alcázares, donde, insisto, ahora mismo realizamos el evento carrancista pachequista cuando lo podemos hacer. En 1675, la persona que ostentaba el título de maestro mayor era Juan Caro de Montenegro, que debía ser bastante culo duro y bastante conservador en las opiniones de la ortodoxia pachequista. Los que ostentaban en aquel momento los títulos de maestro de la Escuela Carrancista de Sevilla eran los maestros Domingo de Piña y Baltasar de los Reyes. Estos tienen un enfrentamiento con el que era el teniente de maestro mayor de Juan Caro de Montenegro en Sevilla, que era Francisco de Rojas, ¿era? A ver si lo encuentro. Sí, Francisco de Rojas, exactamente. Entonces, Francisco de Rojas les acusa de que estaban dando clases sin título. Y ellos lo que se defienden diciendo es, sí, título tenemos, pero no es un título que haya establecido el maestro mayor, sino que es un título de la escuela carrancista, que viene de Jerónimo Sánchez de Carranza, hemos estudiado con Francisco Añasco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Juan Caro de Montenegro lo que hace es les cierra y les echa del Alcázar. Piña y Baltasar de los Reyes publican una carta al Cabildo de Sevilla, un memorial de súplica e informe que ofrecen y ponen a los pies del ilustrísimo Cabildo de la ciudad de Sevilla, Domingo de Piña y Baltasar de los Reyes, en Sevilla en 1675, en los que indican que ellos no solamente tenían título, no usásemos el enseñar en la escuela pública como maestros de la ciencia de las armas del comendador don Jerónimo Sánchez de Carranza, como se ha estilado en esta ciudad siempre sin impedimento alguno. Ellos lo que dicen es, nosotros llevamos enseñando esgrima alineados junto al carrancismo desde siempre. Y además hay una cosa interesante aquí, no solamente es que ellos pudieran tener sus títulos, estudio de carrancistas, etcétera, sino que además el propio Felipe IV, a través del Cabildo, les había dado un permiso especial para poder ejercer esa enseñanza, ¿vale? Y ellos lo ostentaban. Sin embargo, en aquel momento, Juan Caro de Montenegro dice, no, esto no vale, esto no se va a permitir, esto se acabó. De hecho, es bastante más interesante y bastante más jugoso este tema porque Baltasar de los Reyes y Domingo de Piña acusan a Francisco de Rojas, al que era el teniente de maestro mayor en Sevilla, de que era un manta, o sea, de que ya que nos tenéis que echar, dicen algo así como, ya que nos tenéis que cerrar la escuela, nos podíais haber mandado para hacerlo a alguien que supiéramos que tiene el suficiente prestigio. O sea, de hecho, ponen varios nombres, entre los cuales se encuentra el propio Francisco de Ettenhard. Si nos hubierais dicho a través de estas personas que lo que estábamos haciendo no se correspondía, nosotros no tendríamos ningún problema en plegarnos a vuestra voluntad y hacer lo que tuviéramos que hacer. Pero nos mandáis a Francisco de Rojas, que es no sé a qué se dedicaba, zapatero me parece, o algo de eso, que es un manta, a que nos cierren el chiringuito, y es que esto no puede ser. El propio Francisco de Rojas les contestará en una carta que sabemos que se encuentra en la colección Wallace de Escocia,
en Edimburgo, pero que no hay manera de acceder a ella, más que nada porque todas las veces que se ha intentado escribir o pedir a la gente que custodie la colección Wallace que hagan el favor de hacernos una reproducción, no ha habido respuesta. Entonces, no sabemos cuál es las razones que Francisco de Rojas pone encima de la mesa para justificar el cierre de la escuela. Lo que sí sabemos es que la escuela no se abrió. O sea, que al final el pleito se resolvió en beneficio de Juan Caro de Montenegro y del teniente de maestro mayor. Esto que produce, como decía antes, la desaparición de los carrancistas. De hecho, cuando Nicolás Tamariz publica en 1696, Nicolás Tamariz fue también teniente de maestro mayor de la ciudad de Sevilla y publica un breve manual que se llama Cartilla y Luz en la verdadera destreza, que lo tienen en la biblioteca de la escuela, transcrito por quien les está hablando, y que es un tema, es un libro que es bastante interesante, sobre todo el primer diálogo, porque trata temas básicos de teoría pura de la esgrima. Y es muy curioso porque en un momento dado habla de noticia de los términos vulgares de los que usaron los añasquinos. Y esto es, por una parte, muy gracioso, pero por otra parte es un poco triste, porque aquí ya, apenas 20 años después, lo que tenemos es un maestro de la ortodoxia pachequista, Nicolás Tamariz, llamando vulgares a los carrancistas. O sea, ya no eran ni siquiera diestros verdaderos. Lo que le están diciendo es cómo tiraban los añasquinos. Fijaos, que además ni siquiera eran carrancistas, les estaba llamando añasquinos, lo que decíamos antes, una identificación con Añasco como gran maestro después de Carranza y vulgar. Entonces, ya esto produce el final de la escuela. Juan Caro de Montenegro tenía que ser un maestro mayor bastante serio, bastante estricto y que quería tener todo muy controlado. Esto lo vemos después en el segundo ejemplo, que es la censura a Étenjar. Francisco de Étenjar y Abarca era un noble español. Su padre y su abuelo eran alemanes, ¿vale? Aunque él nació en Madrid y era noble. Una persona que no tuvo que trabajar en su vida, que fue rica, que se pudo dedicar a lo que más le gustaba, que tenía pinta de ser dibujar y esgrimir, porque todos los dibujos que hay en el compendio son suyos y hay un grabado bastante chulo hecho a Calderón de la Barca, que en la Biblioteca Nacional, si lo consultan, lo pueden ver. Y Étenjar publica dos manuales, uno cuando es más joven y otro cuando ya es más mayor. El primero es el compendio de la verdadera destreza de las armas, y el segundo es el diestro italiano y español, que es un manual que compara la verdadera destreza, especialmente de espada y daga, oponiéndola a las técnicas italianas para decir, primero, que los italianos no son vulgares, que su esgrima tiene sentido, y cómo oponerse al tiro italiano. El tiro italiano, como se pueden imaginar, es por la línea recta, muy rápido, para dar en el tiempo. Bueno, cuando publica en 1672 Étenjar su compendio, Juan Caro de Montenegro tiene que dar la aprobación como maestro mayor de que ese manual que se está publicando está correcto con respecto a la ortodoxia pachequista. Y en un primer momento, cuando lo va a publicar, Juan Caro de Montenegro le dice que no, que le va a hacer una serie de objeciones. Le hace pues más de una docena de objeciones. Exactamente son... No sé cuántas son. Bueno, no lo tengo aquí, pero le pone más de una docena de objeciones. Y las objeciones que le pone, que le censura, luego Étenjar, que también tiene bastante retranca en el manual, le llama censor, le dice que le contesta por contestarle, etcétera, etcétera. Aunque parece que posteriormente, todo este enfrentamiento con el maestro mayor no debió plantearle
problemas a Ettenhart porque sacó el libro y no se sabe posteriormente que tuviera ningún tipo de problemas. De hecho, su manual, en el prólogo de su segundo libro, del diestro italiano español, él mismo dice que fue muy bien recibido y que de eso da gracias a Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es, por un lado, tenemos a Juan Caro de Montenegro, desde la ortodoxia pachequista tradicional, defendiendo una forma de entender esta ortodoxia pachequista centrada completamente en lo que Pacheco de Narváez había dejado por escrito sin que pudiera desviarse todo esto ni una coma. Mientras que Ettenhart, al publicar, de nuevo, casi 40 años después de que muriera Pacheco de Narváez, pues entiende la esgrima de otra manera. La espada cambia. Muy probablemente la mentalidad de los esgrimidores cambia. La forma de hacer esgrima cambia. ¿Por qué? Porque la evolución de la ciencia de las armas es constante. Esto es algo que nosotros no podemos evitar como seres humanos. La ciencia de las armas o cualquier ciencia, cualquier actividad va evolucionando, no se queda estática. Si se queda estática, va a acabar estancándose y desapareciendo. Y el hecho de evolucionar es una cosa inherentemente humana. Pero además la evolución que propone Ettenhart no es extraordinariamente revolucionaria, o sea, no rompe de nuevo lo que comentábamos antes. Ettenhart besa el suelo por donde pisa Pacheco. O sea, a Caro de Montenegro, que era el maestro mayor en aquel momento, le hace algunas observaciones que son un poco casi insultantes. En cambio, a Pacheco lo tiene en un altar. Lo pone en un altar, como si fuera el primero y el mejor. Y de lo que están discutiendo, en el fondo, no es de nada difícil. Por ejemplo, Juan Caro de Montenegro le reprocha a Ettenhart que él ha puesto en el manual que 3 son los géneros de ángulos, mientras que Pacheco dice que ángulos solamente hay 1 y que los géneros son 3. Y Ettenhart le responde, oye, yo lo que digo es que 3 son las especies de ángulos que hay, ¿verdad? O, por ejemplo, otra que dice es, el delimitar, que le echa en cara, Caro de Montenegro de Ettenhart, dice, el delimitar la cantidad fija a los compases para obrar las proposiciones lo tengo por cosa sumamente difícil, aún imposible. Mientras que Pacheco dice, el medio proporcionado no es ni puede ser 1 en todas las heridas, y Ettenhart lo que dice es, hombre, Pacheco dirá esto, pero es que el medio proporcionado se tiene que elegir respecto a la cantidad que trayera el contrario. O sea, yo no puedo decirte que esta persona, con esta persona voy a tener que utilizar esta cantidad de compás para el medio proporcionado. ¿Por qué? Porque no lo sé. Porque en el asalto no lo sé. ¿Cuál será? El que venga. Esto es como cuando le preguntas a tu madre que cuánto tiene que estar la tortilla de patatas cociéndose, ¿no? Y te dice, pues, hijo, lo que sea. Eso ya tú lo ves. Eso tú ya lo ves, ¿no? Y dices tú, coño, lo ves, pero ¿eso cuánto es? En tiempo. No, en tiempo no, hay que verlo. Eso es maestría, señores. Esto es una cosa que hay que ver sabiéndolo. Esto ya lo decía Pacheco de Narváez. ¿Cómo sabemos cuál es el medio de proporción? Pues con la mucha práctica. Pues esto es igual. Entonces, toda la conversación, no quiero entrar en demasiado detalle porque puede ser muy prolijo la discusión de una y otra. Además, en el fondo, no son más que cosas que incluso nosotros hacemos ahora, que es las definiciones, cómo lo entendemos, cómo lo leemos y cómo nosotros lo intelectualizamos con respecto a algo que es común, que es, de nuevo, la ortodoxia pachequista. Hay una cosa interesante sobre esto, que es que cuando Caro de Montenegro le hace la censura a Ettenhart, Ettenhart le responde y la siguiente intervención que hay, sí, lo que dice Jaime, claro, lo de la tortilla. Esto yo creo que os lo he contado alguna vez. Si os he dado clase, yo creo que os lo habré contado a alguno. Que es, ¿y cuántos pasos son? Pues es que eso ya tú lo ves. O sea, yo no te puedo decir exactamente cuánto es. Esto cuánto es la práctica, pero si lo dice el propio Pacheco, ¿eh? ¿Esto cómo se ve? Esto se ve con la mucha práctica.
Con la mucha práctica ya sabréis dónde está el medio de proporción. No os puedo decir qué es cuánto. ¿Por qué? Porque depende de las armas, depende de los brazos, depende del esgrimidor, depende de muchas cosas. Esto es una de las cosas que está diciendo Ettenhard. Pacheco en sus manuales dice todo esto. Sí, sí, es cierto. Pero si yo lo llevo a la práctica y yo lo tengo que estudiar y lo tengo que explicar, tenéis que entender que no puede ser una medición fija o no puede ser siempre una medición fija. O esto que decía Pacheco con respecto al movimiento de unión de armas tiene sentido porque las espadas que estaba utilizando el Pacheco son distintas a las que utiliza Ettenhard. Pacheco está utilizando espadas de pitones que no tienen una taza, que la hoja es mucho más gruesa, mientras que en la época de Ettenhard las espadas ya son muy parecidas a lo que nosotros utilizamos en la sala. Tienen su taza, tienen sus gavilanes súper largos, tienen una hoja que se va haciendo cada vez más pequeña, casi hasta convertirse en verduguillo, entonces la esgrima cambia ahí. A lo que iba, cuando termina la intervención inicial de Ettenhard, lo que llega es Antonio Juste. En vez de responder de nuevo el maestro mayor le encarga a Antonio Juste que le responda a Ettenhard. ¿Y Antonio Juste quién era? Era un maestro de la ciencia matemática y de la verdadera destreza de las armas. Y tenía la particularidad de que había sido el maestro de esgrima de Ettenhard. Y el propio Antonio Juste le dice, mira, el maestro mayor me ha pedido que te responda por nuestra cercanía, ¿vale? Para que no se produzca aquí un choque fuerte entre uno y otro. Y de hecho es bastante chulo leerle porque se nota por la forma que tiene de hablar que Antonio Juste le tenía mucho cariño a Ettenhard, por la forma en la que le alaba, por cómo le responde, etcétera, etcétera. Y al final, Antonio Juste hace un repaso de las objeciones y de la respuesta que hace Ettenhard y acabará dando la razón más en los planteamientos a Francisco de Ettenhard que a Juan Caro de Montenegro. Finalmente, el compendio será publicado en 1675 para pues, gran regocijo de todos y para gran alivio del propio Francisco de Ettenhard, que cuando escribe una última, porque Francisco de Ettenhard le volverá a replicar de nuevo a Antonio Juste y ya en su última intervención da la impresión de que está muy cansado ya de tanto hablar y rehablar y responder y volver a responder, que es lo que quiere sacar el libro, que ya bastante tiempo le ha tomado y bastante dinero le debía haberse gastado. Pero bueno, en esencia, estas son las dos formas de control que estamos viendo. Estos dos ejemplos son bastante buenos. Uno, por un lado, la ortodoxia y el control de la teoría pura, que queda bajo el poder del maestro mayor, que es capaz de decirle a alguien, tú no publicas eso. ¿Por qué? Porque estás diciendo cosas que van en contra del corpus teórico, tal y como está establecido por Luis Pacheco de Narváez, palabra de Dios, amén. Y por el otro lado, que es capaz de decir a la gente lo que ya amenazó en su momento Pacheco, si vosotros no estáis examinados con respecto a la ortodoxia pachequista, os cierro la escuela, os quito las armas y os vais a la calle. Y os podéis ir al cabildo si queréis, pero al final lo que va a contar es lo que digo yo, porque yo soy el maestro mayor. Un poco eso. Yo creo que ya es bastante. Ah, sí, la frase esta. Esto es lo que os comentaba antes, esto es lo que pone Ettenhard en su compendio y a mí es una frase que me gusta mucho porque incluso a día de hoy es bastante aplicable, que es un poco lo que os estaba comentando antes, la evolución de la esgrima con respecto a que pasa el tiempo, ¿no? Y dice, Ettenhard, una de las cosas que se queja es que dice que parece que la ciencia de las armas quedó muerta en Don Luis y que no se pueden hacer nuevos argumentos, ¿vale? Porque se quedan ahí como si fuera de tiene una frase muy chula que es como si la ciencia lo hubieran tallado en mármol y ya no se puede volver a tocar. Eso ya no avanza, no evoluciona, nada de nada. Y eso no puede ser. Las ciencias tienen que evolucionar. Y si no evolucionan, se quedan estancadas y se mueren. Y bueno, pues nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Nada? Qué bien. Estoy seguro de que están todos durmiendo a pierna suelta.
Yo Álvaro, tengo una. Venga. venga. Me acuerdo de una anécdota que era de un duelo, puede ser, que venía la famosa frase, creo que era un carrancista contra un pachequista, que uno de los dos dijo lo de extrañar una vez es destreza, extrañar dos no, puede Sí, ser. puede ¿Eso ser. de dónde es? Eso creo que es de, si no recuerdo mal, creo que es de Francisco de Añasco, que efectivamente la anécdota es que tiró con otro de los importantes maestros de la época y él iba ahí, ¿sabes? El otro le venía y Añasco le reparaba y le tiraba estocadas y el otro lo único que hacía era retroceder. Y lo que le dijo fue eso, dice, un compás extraño es destreza, dos ya es otra cosa. Era un crack el tío, ¿eh? Sí, Francisco Añasco tenía que ser muy bueno, es lo que os he comentado. Cuando alguien tiene, o sea, cuando tienes a gente de la talla de Pacheco o de Añasco, es fácil defender lo que dices, porque nadie te va a atacar. Si alguien es muy bueno, ¿quién va a ir a decirle, tú no sabes? Pues el otro le va a decir, ven para acá, te voy a enseñar si sé o no. Claro, te da las tuyas y las de un bombero. Entonces, eso es difícil. Fíjate si sería bueno para que Pacheco le dijera, no, te doy la carta de examen. Sí, pero además, claro, curiosamente en la esgrima el ser bueno en el acto es un poco como que automáticamente te da el ser bueno en la palabra, ¿no? Pues bueno, yo lo puedo hacer, ¿cómo no va a ser verdad? Es así, es así, es así. Antes y ahora, ¿eh? Eso siempre. A ver, Gracias. nada, hombre. Óscar, no se te oye. No sé si estás hablando o no se te oye. L- no te oigo nada, ¿eh? No sé si es solo cosa mía. Yo no lo he oído tampoco. Si lo puedes poner en el texto, si lo puedes poner en el chat, casi mejor. Es que, perdóname, pero es que no se te oye nada, ¿eh? Ah, vale. Sí. No sé si cientos es la expresión, pero desde luego que tendría que haber bastantes para que os hagáis una idea, ¿vale? A ver dónde lo tengo, por aquí. Cuando Pacheco de Narváez hace lo que os comentaba al principio, lo de hacer la recertificación, a ver dónde está, esta es la 7. Sí, cuando hace la certificación, lo que os comentaba, que hay un grupo de alumnos un grupo, disculpa, de alumnos, de maestros, que lo que hace es un escrito, ¿vale? Dice, poder de los maestros de armas examinados en la común destreza y agora lo son de la filosofía y destreza de las armas, y dicen, Martín de Rivera, Vicente Puche, Miguel de Espinoza, Juan de Valladolid, Melchor de Rojas, Sebastián de Montoya, Juan de Montoya, Tomás del Pozo, Miguel Izquierdo, Alonso de Caza, Pedro Mateos, Pedro Cejudo, Francisco de Arrondo, Baltasar Pérez, ¿vale? De momento estoy contando a 14 que dan un poder, una real cédula, diciendo lo bueno que es el método de Pacheco. O sea que no sé si cientos, pero probablemente habría bastantes. ¿Qué más cosillas? Pregunta Gaby. ¿Dónde puedes tener acceso a los listados y quién fueron los maestros mayores? Vale, tenemos el nombre de algunos, pero no de todos. Esto ya te comento. Mejor te lo digo ya en otro momento por privado, porque si no soy yo te puedo decir quién lo puede tener.
Y a partir del siglo XIX no es el corpus de conocimiento. A partir del XIX, cuando muere el último maestro mayor en 1848, ya no hay más maestros mayores. No se continúa con la institución, probablemente porque ya estaría en decadencia y no se veía utilidad a que hubiera un maestro mayor quedándose como tal. Entonces, nadie se hace cargo. ¿Quién se hace cargo? Con aquel entonces que estamos en pleno siglo XIX, algo quedaría, pero muy probablemente cayó todo en desuso. Y si hay algún documento donde se realizaban los exámenes públicos, hay cartas de exámenes. Hay cartas de exámenes. Si buscas en el foro de la EA, puedes encontrar, estoy hablando ahora de memoria, pero me suena que Alberto en su momento puso una carta de examen que había antigua y otra nueva, bueno, aparte de la del relato de Pérez de Mendoza, sobre cómo se examinaban. Se examinaban de un arma, de 3 armas, etcétera, etcétera, ¿vale? No solamente de espada, sino que hay veces que se examinaban de lanza o de broquel, o de otro tipo de armas simples o dobles que incluso nosotros no llegamos ni a estudiar, ¿eh? ¿Y qué más cosillas? Y sí, en la Corona de Aragón eran los mismos que en Castilla. O sea, de hecho, cuando los reyes católicos dan la orden de que hay un maestro mayor, es maestro mayor en los reinos y señoríos. Y ya estamos hablando de la Corona española. O sea, ya no hay Castilla y Aragón. Lo que tenemos es simplemente las Españas. Se me ha olvidado una cosa. Sí, mira, tengo que verlo. No sé si conocéis una revista que publica la Universidad Complutense que se llama Gladius, que habla de muchas cosas, entre ellas de espadas. Marca ha publicado algún artículo de ahí. Y hay uno que creo que es del año pasado, del anterior, en el que se hace un estudio de un examen, de una carta de examen de un maestro en Zaragoza. Lo busco también y os lo pongo para que lo podáis ver. La Gladius es muy interesante, además se puede consultar online. ¿Alguien quería hablar? Ciro, ¿eras tú? Sí, no, ya no venía mucho cuento, ¿no? Solamente era comentar que lo que pasó, la controversia entre Añasco y Etterhard, pues está claro que es la diferencia que se produce entre los conservadores de una escuela sin aportar nada y los que realmente hacen avanzar la ciencia, que se enfrentan a los poderes establecidos, que eso ha pasado siempre. Que hay gente que se dedica a lo que hay ya es intocable y no intentan, son sacerdotes y los otros son investigadores. Esa es la diferencia, pienso yo. Solamente era eso. Vale, muchas gracias. Sí, en realidad es así, ¿eh? En realidad es así. Muy bien. Antonio. No, perdón, Antonio. Álvaro, ¿querías preguntar tú? Sí, yo, vamos, otra tontería, pero lo que has comentado del pueblo lo he flipado un poco, ¿no? De que hubiera tantas espadas o más que personas en un punto de la historia. Y era, vamos, solamente preguntar si era un pueblo normal o era un pueblo medianamente rico o algo para darse eso, o si se puede esperar que eso fuera un poco común en todas partes. A mí la impresión que me da es que si en un pueblo así pequeño era esto, en un pueblo más grande o incluso en una ciudad como Madrid o como Sevilla, pues podéis imaginar lo que tendría que ser. Vale, o sea que sí se podría esperar que cada persona tuviera una espada de peor calidad, ¿no? Pero que tuviera Sí, uno. sí, claro. Es que el hecho de que las técnicas de fabricación fueran avanzando hace que el coste baje. O sea, no todo el mundo podía permitirse, evidentemente, una taza calada ni de casualidad, porque eso son obras de arte. Pero algo que sea de munición, pues sin problema. Pero en algún punto la espada, no sé, vamos, en la Edad Media me sonaba típico que decían que no podía llevar espada cualquiera, ¿no? Porque tenía que ser noble o soldado o lo que fuese. ¿Eso deja de aplicarse o nunca No, se pero aplicó en España? es una cosa que luego va cambiando por el tema de cómo evoluciona la sociedad. Empieza a surgir en el barroco lo que luego será la burguesía.
Ajá. Llega un momento en el que los artesanos empiezan a coger dinero, empiezan a coger poder y empiezan a convertirse en una nueva clase social. Esto, junto con la popularización de las espadas y el hecho de que las espadas significasen ¿qué? Nobleza de sangre, ¿vale? Poder, estatus. Entonces, todo Dios lleva espada. Ya. Y esto es una cosa que está documentadísima en el Quijote, en el Buscón, en los libros de la época, en los escritos de la época, que se lleva espada siendo que carnicero, zapatero o el sursum corda. Sin Sí. saber manejarle, sabiéndola manejar, da igual. ¿Tú llevas espada? ¿Cómo qué? Pues como quien lleva un Rolex de 1.500 euros. O algo más aproximado a tu nivel actual. Claro. ¿Por qué? Porque era un estatus, porque era un título. Entonces, Siempre pues, te distinguiría de alguien, ¿no? Que no podía permitírselo o que lleva algo peor que tú. exactamente, exactamente. Vale. Merche, maestro mayor solamente es uno. Una cosa es el maestro mayor, otra cosa el maestro de pajes y otra cosa son maestros. Pero maestro mayor solo hay uno. Porque solamente tiene que haber alguien tiene que controlar la institución y es además un puesto que ya te digo, de por vida. Lo que no sé, y esto es algo que ahora que lo pienso sí que puede ser curioso, no sé si se te muere el rey si pierdes el trabajo. El caso de Pere de Mendoza es bastante curioso porque él, como el príncipe necesitaba un maestro para que le enseñara la espada, él hace la oposición a maestro del príncipe y el Baltasar Carlos se muere el hombre en un viaje a Aragón y él se queda en paro. Y de hecho anda luego publicando cartas y pidiendo que le readmitan, etcétera, etcétera. Claro, en la actualidad la Federación de Esgrima Deportiva se ha apropiado de este término para dar nombre a su escuela de maestros de esgrima deportiva, haciéndoles herederos de la cédula de 1478. Claro, hombre, si es que esto es normal, darse cuenta, pero esto no es que se haya apropiado, o sea, es que básicamente la esgrima como tal, la esgrima como desde la fuente de la verdadera destreza, cuando Rada publica sus manuales, ya entonces se queja él un tanto amargamente que ya nadie hace caso a la verdadera destreza. No como cuando sus padres, sus abuelos, que entonces sí que la esgrima y la verdadera destreza eran otras cosas, y los maestros de entonces, que ya entonces se estaban perdiendo las formas, ya se estaban perdiendo la antigua destreza. Y ya después de Rada, que entra todo el siglo XVIII, se va dejando de utilizar la espada española, va entrando el espadín, hay formas de intentar adaptar el espadín a la verdadera destreza. Ahí tenéis el manual de Brea de la verdadera destreza del espadín, que es un absurdo, porque no se puede hacer verdadera destreza con un espadín, porque no hay, tal y como lo entendemos, porque no hay ni gavilanes ni nada, es que el espadín es una cosa para eso, para la línea recta, pim pam, pero él lo intenta meter ahí, en cosas de sable también, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente todo eso ya se pierde, ya se acaba y ya, como dice Gabriel, ya todo lo que la destreza que hay después es para sport, para deporte, y ya después de la guerra, cuando ya entra todo el tema del olimpismo, ahí ya se acabó. Solamente es con la recuperación de finales de principios del 21, que es cuando se hace la recuperación de la esgrima histórica y se vuelve a trabajar desde esto, evidentemente desde nuestro punto de vista. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada más. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto por la escuela. Espero, no sé si para la semana que viene tendremos otra huerta merlina o no, pero bueno, en todo caso, permanezcan atentos a sus pantallas que ya les diremos algo. Y lo dicho, nada más. Muchas gracias por aguantar el rollo de esta tarde y nos vemos muy pronto. Cuídense todos. Muchas gracias, Kat. Está muy bien. Hasta luego. Hasta luego.